a todas y a todos, público presente, miembros de la delegación del Estado Parte de México. Vamos a comenzar de inmediato con el segmento de respuestas a las preguntas realizadas por los expertos en base al artículo 11 a 20, más algunas respuestas de seguimiento al segmento número 1. Damos la palabra entonces a la delegación. Sí. Ya. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto encontrarnos en este espacio. Hola. Análisis y de reflexión con el comité. Antes de abordar los temas, algunas de las preguntas que se hicieron en el segmento 2, quiero responder a la pregunta que nos hacía Soledad el día de ayer en el tema de defensores de derechos humanos y de la protección que se les puede dar a defensores de derechos humanos de personas con discapacidad. Aquí quisiera explicar que en el 2011 se aprobó la ley que crea el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Esta ley inició su funcionamiento a través de la creación de un mecanismo con este fin en el 2012 y ha estado funcionando, a finales del 2012 arrancó, ha estado funcionando 2012 y 2013. No hemos tenido ninguna solicitud de algún defensor de derechos humanos de personas con discapacidad para ingresar al mecanismo, pero si la tuviéramos, por supuesto que podría ingresar. Y también aprovechamos este espacio para, Soledad, si tú conoces a alguien que sea defensor de derechos humanos, que esté en riesgo, por supuesto, ayudarnos a difundir y que puedan conocer la existencia de este mecanismo, que es un mecanismo que puede otorgarles protección. Quisiera, para contestar a Silvia Cuán, que es además de Guatemala y por lo tanto se entiende muy bien la pregunta que nos hacía ayer sobre el tema de la bestia y sobre la protección a migrantes con discapacidad. Quisiera decir que la política migratoria del Estado mexicano tiene una perspectiva de derechos humanos y considera como uno de sus objetivos centrales el respeto y protección de los derechos de las personas migrantes. La Ley de Migración, que fue publicada en el 2011, así como su reglamento y los lineamientos en materia de protección a migrantes del Instituto Nacional de Migración, consideran el derecho a la seguridad personal y la protección especializada para las personas con discapacidad que transitan por el territorio nacional. En la ley se establecen derechos específicos, como son, por ejemplo, la obligación de prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica e intérpretes para facilitar la comunicación. También en el reglamento y particularmente en los lineamientos de protección se detallan los procedimientos a seguir para la protección a migrantes con discapacidad, a los cuales se brindará de manera prioritaria asistencia legal y atención médica. También el 30 de abril de este año se publicó el Programa Especial de Migración, que es el primer programa de esta naturaleza y que contiene acciones dirigidas a fortalecer la protección de los derechos y seguridad de las personas migrantes. El programa contempla entre sus líneas de acción para la protección e integración de las personas migrantes con discapacidad algunos elementos. Entre ellos, establecer protocolos y acciones afirmativas para promover y facilitar la obtención de documentos migratorios a personas en situación de vulnerabilidad, fortalecer medidas alternativas al alojamiento de las personas extranjeras en estaciones migratorias, en particular para personas en situación de vulnerabilidad y protección especial, revisar, actualizar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de repatriación, poniendo énfasis en criterios diferenciados, y brindar servicios de salud física y atención psicológica, alimentación, orientación jurídica, empleo, hospedaje y transportación en la recepción de personas mexicanas repatriadas. También cabe señalar que México es parte de la Conferencia Regional Migratoria,
la cual creó el Fondo de Reserva para Retornos Voluntarios Asistidos de Migrantes Regionales en situación de alta vulnerabilidad, entre ellos las personas con discapacidad. Y este fondo destina recursos para apoyar en dicho proceso a personas en alta situación de vulnerabilidad, contemplando en este caso a las personas con discapacidad. Quiero reafirmar también que al tema de la bestia al que hacía referencia Silvia Kwan, y que ha sido una de las situaciones de mayor preocupación que supone para el gobierno de México por los daños que ha provocado a personas migrantes. Al respecto, quiero informar a este comité que a partir del mes de agosto del presente año se inició un operativo llamado Leónidas, que consiste en evitar que las personas migrantes se suban al tren y así prevenir los daños y riesgos a los que quedan expuestos entre los cuales hay ejemplos muy dolorosos. Esto se logra a través de realizar un acompañamiento al tren en las zonas de arribo, y los datos que tenemos ahora es que durante este mes y medio no ha sucedido un solo accidente. Quiero también informar que respecto a la atención médica que puedan recibir las personas migrantes, este es un derecho que se consagra en la ley migratoria y que recientemente se ha propuesto en el seno del Consejo Nacional de Salud que se contemple como una prestación específica en el Seguro Popular. Estamos trabajando en eso. También quisiera, para abordar el tema de medidas de accesibilidad en centros penitenciarios, que fue una pregunta también hecha el día de ayer en este espacio. Uno de los ámbitos donde puede darse pues una mayor afectación de las personas sabemos que son los centros penitenciarios, particularmente a personas con discapacidad. El Estado mexicano se ha esforzado por dar pasos en este campo, aunque aún reconocemos importantes retos. En primer lugar, en el año 2011 se modificó la Constitución para establecer el respeto de los derechos humanos como un principio rector de todo el sistema penitenciario, es decir, hace ese señalamiento en específico. En segundo lugar, se debe señalar la importancia de hacer depender a las autoridades penitenciarias federales de la Secretaría de Gobernación, que es la instancia coordinadora en materia de derechos humanos y que es un área con la cual hoy tenemos un amplio diálogo para trabajar en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios, y trabajaremos poniendo especial énfasis a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y en tercer término, cabe señalar que México se encuentra en un proceso de reestructuración de todo el sistema penitenciario, lo que ha implicado, entre otras cosas, distinguir y a la vez fortalecer los ámbitos de responsabilidad de las cárceles federales y de las locales. Hoy el compromiso asumido por el Estado mexicano con el respeto a los derechos humanos se expresa en una de las líneas de acción del Programa Nacional de Derechos Humanos, que señala la necesidad de transformar el sistema penitenciario con una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Y en cuanto a las personas con discapacidad que se encuentran, se cuenta con datos obtenidos en el marco de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que congrega a todas las autoridades del país en esta materia. Sabemos, según esta información, la población con discapacidad en todo el país asciende al 6.8% de toda la población, 6.8% de toda la población penitenciaria, siendo un total de 17.587 personas con discapacidad en situación de reclusión, de los cuales 16.269 son hombres y 1.318 son mujeres. Por otra parte, en los centros federales de readaptación social se han implementado acciones para asegurar la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad. En los 10 centros federales de readaptación social establecidos bajo el esquema tradicional, se realizaron trabajos de adecuación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Seguimos trabajando en este
aspecto y buscaremos seguir avanzando. En los contratos de prestación del servicio de capacidad penitenciaria a largo plazo, esquema bajo el cual se construyen los nuevos centros federales de readaptación social, se previeron espacios para las personas con discapacidad, con alguna discapacidad y con distintos tipos de discapacidad, estableciendo lugares disponibles para la realización de visita íntima, actividades deportivas, alojamiento y esparcimiento. Eso es en cuanto a la pregunta que tiene que ver con centros penitenciarios. Y también, Soledad, nos preguntabas ayer sobre el tema de violencia contra las mujeres con discapacidad, el tema de casos de incesto. Y ahí quisiera comentar, a reserva de que mi compañera Juanita comentará más a fondo algunos aspectos de este tema, quiero decir que con el fin de fortalecer el derecho de acceso a la justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expedido distintos protocolos de actuación para guiar la impartición de justicia en áreas de especial sensibilidad en materia de derechos humanos. Ahora me referiré al protocolo para la impartición de justicia en casos que involucra a personas con discapacidad y al protocolo para juzgar con perspectiva de género. En cuanto al primero, este supone un instrumento de gran utilidad para garantizar que los jueces, al realizar su función, lo hagan con la perspectiva adecuada y cuenten con herramientas para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. El protocolo centra su atención en el derecho al acceso a la justicia, enfatizando las medidas transformadoras que deben adoptarse, ya sean culturales, de actitud, en infraestructura física o en el contenido de los procesos y decisiones judiciales para que sea ejercido en igualdad de condiciones que el resto de la población. Hasta ahora se han impreso 5,000 ejemplares de este protocolo, 5,000 CDs también y 250 protocolos en versión braille, así como 250 en versión audible en una primera edición. En el mes de agosto se publicó una segunda edición que consta de 2,500 ejemplares, derivado de un ejercicio de retroalimentación y comentarios a la primera edición. Esta actuación también se ha visto enriquecida con las observaciones de este comité. El protocolo ha sido distribuido ampliamente tanto al interior del Poder Judicial de la Federación como en los poderes judiciales locales, en la academia y en las organizaciones de la sociedad civil. Y la Suprema Corte lleva a cabo capacitaciones a jueces en la aplicación de este protocolo. La Suprema Corte también ha expresado su convicción de que con este instrumento los jueces, al conocer y juzgar de estos casos, entre otras cosas, entenderán las condiciones particulares de las personas con discapacidad para la resolución de estos casos, con la finalidad de que la sentencia que dé fin al proceso sea una sentencia que pueda cumplirse. También ha expresado que implementarán las medidas necesarias para garantizar que de manera progresiva los centros de impartición de justicia cuenten con personal capacitado en el tema de llevar casos de personas con discapacidad, así como con instalaciones y servicios accesibles, y también ha expresado que pondrán en el centro de la discusión la importancia del reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de plenos derechos. Así lo han hecho, de hecho, con decisiones que han tomado en la Suprema Corte. En cuanto al segundo protocolo, es decir, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, hay que decir que ha tenido una amplísima difusión y ha favorecido que las resoluciones judiciales en México se protejan de manera más efectiva a las mujeres. Hay incluso el impulso de la firma de un pacto para juzgar con perspectiva de género en los tribunales de los estados, a fin de que
se adopten, se capacite y no solo sean los jueces federales, sino también los jueces de los estados los que avancen en estos temas. Y con este instrumento, evidentemente, se busca incidir en la mayor protección de los derechos de las niñas y mujeres, particularmente para atender la afectación a sus derechos que supone la violencia y la discriminación. Estos protocolos son complementarios y con ellos se pretende fortalecer el derecho de acceso a la justicia reconocido en la Convención. También, por supuesto, habrá que tomar esta preocupación que aquí nos manifestaste, Soledad, para trabajar más de fondo en que también se capacite a los ministerios públicos en estos casos de violencia contra personas, con mujeres con discapacidad, y en que podamos avanzar. Hoy los centros de justicia con los que cuenta México para atender a mujeres víctimas de violencia son centros de justicia accesibles, pero por supuesto debemos trabajar en la capacitación del personal, no solo el que labora en los centros de justicia, sino también de los ministerios públicos para poder avanzar en este importante tema. Y por mi parte, esto es lo que quiero referir. Por último, decir que en el tema de trata que abordará mi compañero del DIF, yo nada más quiero precisar que hoy contamos con una comisión intersecretarial de trata y esta comisión avanza de manera importante en la elaboración de políticas públicas y de protocolos, y tomaremos en cuenta el comentario aquí expresado para ello. Cedo la palabra a Ricardo Sepúlveda. Muy buenos días. Me corresponde a mí abordar el tema de el igual reconocimiento como persona ante la ley para las personas con discapacidad establecido en el artículo 12 de la Convención. Y quiero comenzar a nombre del Estado mexicano por reconocer y agradecer, por un lado, las expresiones de preocupación y las observaciones hechas sobre este tema, que es de suma importancia para la revisión que se está haciendo en este diálogo. Especialmente las menciones que hizo ayer la relatora, la señora Ana Peláez, también las del señor Robert McCallum, entre otros, porque ha sido un tema referido reiteradamente en la sesión del día de ayer. Quiero expresarles muy sinceramente que compartimos esta preocupación y que estamos ciertos de que es necesario llevar a cabo una armonización de nuestros textos legales conforme a los estándares de la Convención. Reconocemos en ese sentido que la actual legislación que tiene el Estado mexicano, tanto a nivel federal como local, y que regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito civil como penal, por ejemplo, entre otras la figura del estado de interdicción, de la tutela, no permite, y lo digo con mucha claridad y contundencia, llevar a cabo un pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y esto trae graves consecuencias, como ayer se señaló, entre otras las limitaciones a derechos a atestar, a contratar, a los derechos de propiedad de las personas con discapacidad y en general a tener una vida independiente. Y es por ello que también quiero hacer un reconocimiento y saludar la presencia aquí del señor Ricardo Adair en esta sesión, a quien pude saludar el día de ayer y hoy, por cierto, también en la mañana, ya que su caso representa una resolución paradigmática en el tema que en este momento nos ocupa. Quiero ser también muy preciso, muy puntual en cuanto a que, si bien la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso del señor Adair no reivindicó
de manera plena sus derechos. Es, sin embargo, sí una resolución en la que el Poder Judicial de México, a través de su Suprema Corte, hizo una interpretación pro persona, alejándose de la interpretación tradicional que se venía haciendo anteriormente respecto a estos temas, y que ello corresponde a nuestro actual sistema constitucional, particularmente porque se da preferencia a las disposiciones de derechos humanos de fuente internacional, en este caso las que derivan de la Convención, por encima de las de los ordenamientos civiles. En ese sentido, y porque también ayer hubo referencias a si era necesario que esta reforma constitucional de junio del 2011 para su plena aplicación estuviera condicionada a la expedición de nuevas leyes, sí quiero reiterar que no es así, que ya nuestro sistema constitucional reconoce plenamente estos derechos y que pueden tener una aplicación directa. Sin embargo, como lo estoy expresando en esta intervención, también somos conscientes de que, a pesar de este reconocimiento, y mientras no haya una armonización de toda la legislación, en casos concretos los derechos de las personas con discapacidad se ven y se pueden ver limitados. Y es por ello que, en nombre del Estado mexicano y de esta delegación, me corresponde expresar el compromiso que asumimos frente a este comité de impulsar un proceso de revisión y armonización de los derechos de capacidad jurídica de las personas con discapacidad en los ordenamientos respectivos. Y me refiero a los ordenamientos federales y a los locales, y también de manera particular al caso del Distrito Federal, que fue ayer mencionado puntualmente. Más adelante, la diputada Adriana Hernández, que es presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, formalizará y concretará este compromiso desde el ámbito del Poder Legislativo, pero a mí, que me corresponde hablar en este momento a nombre de la delegación y perteneciendo al Poder Ejecutivo, sí quiero decir que es un compromiso formal y uno de los puntos más relevantes que quiere expresar el Gobierno de México en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestro compañero del DIF. Gracias, buenos días a todos ustedes. En relación a la pregunta de la señora Silvia Cuán, en cuanto a los niños de la calle con discapacidad intelectual, trata o de explotación de los mismos, me permito informarles que el Sistema Nacional DIF tiene un programa integral en coordinación con las dependencias de gobierno, de la misma manera con organizaciones no gubernamentales, y por medio de subrogación de servicios, estas niñas y niños con discapacidad intelectual son canalizadas, en el caso de que estén en estado de abandono, a varias instituciones del gobierno o privadas. De la misma manera, hay algunos niños y niñas que tienen familiares extensos y se les brindan apoyos económicos de por vida para que puedan ser apoyadas estas familias y no se desintegren. En cuanto a las familias extensas o nucleares, también se tiene programa para atención de estos niños en cada uno de los 32 sistemas estatales DIF, y vemos con preocupación que cuando menos en todo el país hay alrededor de unos 6,000 niños en estado de abandono con discapacidad intelectual, y estos están siendo apoyados y atendidos por los sistemas estatales y municipales DIF. En relación a la pregunta de la señora Ana Peláez Narváez sobre el registro de menores, me permito comunicarle que la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y el Gobierno de la República Mexicana, conjuntamente con los 32 sistemas estatales DIF, firmaron un convenio y se están registrando a todos los menores de manera gratuita
en todas las clínicas y hospitales de todo el país en el momento de los nacimientos de niñas y niños vivos. Con esto, el Consejo Nacional de Población tiene un registro de todos estos menores y hemos visto que se ha evitado el tráfico de niños, la venta de estos mismos, debido a que no se registraban en el momento del nacimiento. Entonces, ahora, en las 32 entidades del país, están garantizados su derecho a ser registrados en el momento del nacimiento. Con esto doy por terminada mi participación. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestra compañera de la Procuraduría General de la República. Gracias. Buenos días, gracias, subsecretaria. Yo abordaré el tema del artículo 13 de la Convención, que es relativo al acceso a la justicia. El Gobierno de México cuenta con mecanismos para garantizar el acceso a la justicia, dentro de lo cual se prevé que existan las condiciones para que las personas con discapacidad enfrenten con igualdad de circunstancias todo aquello que se relacione específicamente con la procuración de justicia. La reforma constitucional de junio de 2008 busca hacer más expedita la impartición de justicia a través de juicios orales y establece un sistema en el que amplía el espectro de protección de los derechos tanto de las víctimas u ofendidos como de los indiciados. Es importante mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales representa un avance en el marco jurídico nacional y en el que se incorpora diversos mecanismos para las personas con discapacidad. Es así el caso del artículo 10 de este código, que prevé el principio de igualdad ante la ley, consistente en que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. En ese sentido, no se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, discapacidad o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En el caso de personas con discapacidad, se preverán ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera, lo cual da pauta y flexibilidad para atender circunstancias específicas tanto de la víctima u ofendido como del imputado, en su caso, o en general incluso de cualquier persona que intervenga en el procedimiento. Se prevé también la figura de asesor jurídico de la víctima durante el procedimiento penal, especialmente a personas con discapacidad, indígenas y mujeres. El artículo 45, por su parte, especifica que tratándose de una persona con algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a que se le facilite un intérprete o los medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada, y a falta de estos, a alguien que sepa comunicarse con la persona. Asimismo, en los actos de comunicación, los órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Asimismo, dispone que a solicitud fundada de la persona con discapacidad o a juicio de la autoridad competente sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida. Podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada en los términos de la ley de la materia, ser asistido por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. El artículo 84. Ruegan los intérpretes que hablen más despacio, por favor. Por favor. Que cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente código. En el artículo 109, fracción 12ª, se refiere que las víctimas u ofendidos del delito que presenten alguna discapacidad tendrán derecho a que se les realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos. Finalmente, en relación con los imputados que presenten algún tipo de discapacidad, el artículo 113, fracción 16, establece que tendrán derecho a solicitar, desde el momento de su detención, asistencia social. Asimismo, es importante mencionar que en el artículo transitorio segundo de este ordenamiento se regula la forma en que esta norma entrará en vigor en lo que se denomina nivel federal y de las entidades federativas o nivel local. Para ello se requiere que el Congreso Federal o los Congresos locales emitan una declaratoria de inicio de vigencia. Dicha solicitud ya se ha hecho por parte de la Suprema Corte de la Nación, así como la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, para el 24 de noviembre del año en curso en los estados de Durango y Puebla, con la finalidad de que en 2016 deberá estar vigente en territorio nacional este ordenamiento.
En el mismo sentido del acceso a la justicia, es importante mencionar que el Gobierno de México, a través de la Procuraduría General de la República, considera de fundamental importancia avanzar en lo que señala el Programa Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, en lo referente al acceso a la procuración de justicia desde la perspectiva de los principios constitucionales. Es muy difícil para los intérpretes transmitir el mensaje si hablan tan rápido. Gracias. Social en el que coinciden nuestra conversión en Fiscalía General de la República, la implementación del nuevo sistema acusatorio, adversarial y oral, y la creación e implementación de protocolos diversos para investigación ministerial, para y especialmente en cumplimiento de la Ley General de Víctimas, de atención integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, entre los que se encuentran un procedimiento especializado y con un enfoque diferenciado para las personas con discapacidad. Como parte del cumplimiento de lo que señala en el objetivo 6 del Programa Nacional sobre el... Como parte del cumplimiento de lo que señala en el objetivo 6 el Programa Nacional sobre las acciones que se deberán instrumentar para promover y facilitar el acceso a la justicia a personas con discapacidad, en el nuevo esquema de la Fiscalía y sobre todo en el modelo de atención temprana que conformará una de las acciones para la implementación del sistema acusatorio, se estarán definiendo políticas de capacitación y sensibilización al personal ministerial y policial para la atención a víctimas o imputados que presenten alguna discapacidad. En especial, se han generado ya mecanismos de atención para que desde el primer momento que una persona con discapacidad se acerque al personal sustantivo, siempre esté acompañada con persona de confianza para que se atienda cualquier necesidad. En este sentido, es importante mencionar que la Procuraduría General de la República realiza visitas de inspección en instalaciones de las delegaciones estatales de la institución, las cuales tienen, entre otros objetivos, el verificar que el estado de las instalaciones cumple con la normatividad en materia de derechos humanos, observando, entre otros aspectos, el trato digno e igualitario a las personas con discapacidad, la accesibilidad de las instalaciones para las personas con discapacidad. Durante el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de julio de 2014, se han realizado 165 inspecciones. Como resultado de las visitas de inspección, se realizan observaciones, las cuales tienen dos objetivos principales: atender de forma preventiva y con base en la normatividad los requerimientos de instalaciones apropiadas para llevar a cabo tanto las denuncias como las detenciones que en materia de procuración de justicia se realizan, y señalar anomalías en las instalaciones a efecto de corregirlas y con ello garantizar el pleno respeto de todas las personas que por diferentes causas accesan a las instalaciones de la Procuraduría. En materia de capacitación, la Procuraduría General de la República del año 2009 a 2012 ha impartido 17 seminarios sobre discriminación y derechos de las personas con discapacidad. En estos eventos se capacitó a 340 servidores públicos con un total de 185 horas. Del año 2013 a junio de 2014 se impartieron 9 actividades de capacitación con el Seminario de Derechos Humanos de Grupos en Condición de Vulnerabilidad, el cual contiene un tema específico respecto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, alcanzando un total de 116 asistentes a dichos eventos. Amén de las secciones realizadas, un insumo que nos permite acercarnos a las necesidades de las personas para acceder a la justicia en tareas de procuración de la misma es el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido como un instrumento interno para la administración e impartición de justicia de su personal, y especialmente para los juzgadores. Compartimos que las personas con discapacidad pueden participar en los procesos judiciales por derecho propio y por ello, tanto en calidad de víctimas como de imputados o, en su caso, de representantes en las tareas ministeriales y de atención, se les reconoce su personalidad jurídica. Asimismo,
del protocolo hemos compartido desde hace varios años la premisa de que cualquier información que se proporcione a las personas con discapacidad sea de igual forma accesible y se presente en medios alternativos de comunicación, ya sea el Código Mexicano para el Lenguaje de Señas o el sistema de escritura braille cuando así sea necesario. Los retos que enfrenta la Procuración de Justicia para adecuar su práctica al respeto de los derechos de las personas con discapacidad aún son importantes y están en proceso de avanzarse. Por ello, es convicción del Gobierno de México, a través de la Procuraduría General de la República, la implementación de los principios constitucionales de derechos humanos en el ámbito del nuevo sistema de justicia penal y hacia este compromiso estamos avanzando. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el compañero de la Secretaría de Salud. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la amable intervención y las preguntas que nos hacen los miembros del comité. México ha adoptado una gama de medidas legislativas, programáticas y administrativas con objeto de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios físicos, las telecomunicaciones y transportes, así como las tecnologías de información, con base en la premisa de que la accesibilidad es indispensable para el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en diferentes esferas de la vida y que la falta de accesibilidad constituye un acto de discriminación. Dichas medidas son necesariamente de carácter transversal y por ende abarcan los ámbitos de acción de diferentes sectores y autoridades. Voy a permitirme retomar algunas de las preguntas del primer bloque en esta participación. Respecto de la señora Juan, que nos preguntaba cuál ha sido la armonización con la Convención en las diferentes leyes del orden jurídico mexicano, le puedo señalar con gusto que la Ley General de Salud ya contempla el concepto de discapacidad que establece el artículo 1 de la Convención en sus mismos términos. Asimismo, se han armonizado diferentes normas oficiales mexicanas y vamos a señalar algunas de ellas. Se aprobaron las normas oficiales mexicanas que inciden en la materia de accesibilidad que nos señala el artículo 9 de la Convención, a saber, norma oficial mexicana que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, que se compone por las dependencias del gobierno mexicano, la iniciativa privada, el sector social que prestan servicios de salud. Esto a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud que establece nuestra propia Constitución. La norma oficial mexicana para la integración a personas con discapacidad y tiene por objeto establecer los criterios que regulan la forma en que se proporcionarán los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad en su calidad de pacientes. Estas normas han sido elaboradas con la intervención del sector gubernamental, privado y con la participación de la sociedad civil. Asimismo, nos hicieron algunas preguntas sobre las sanciones, cómo es que se llevan a cabo. Como bien se señaló en este recinto, México es un Estado federal, por lo que la materia de salud es concurrente entre la Federación y los gobiernos locales. En este sentido, la vigilancia y aplicación de las normas corresponde a la Secretaría de Salud a nivel central y la generación de política, y las entidades federativas corresponde la vigilancia en la prestación de los servicios. Es así que se establecen las sanciones para el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas dentro de nuestro orden jurídico, las cuales pueden tener aspectos administrativos, penales y de resoluciones de la CONAPRED que nos han explicado. Por otra parte, se han establecido acciones en el sector salud. La Secretaría de Salud ha creado un mecanismo de vigilancia denominado certificado de factibilidad, el cual establece como requisito para la acreditación que los proyectos de infraestructura física en salud ejecutados por los gobiernos estatales con presupuesto federal cumplan con las normas oficiales mexicanas ya reseñadas con anterioridad. De igual forma, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, elabora dictamen técnico para el fundamento de la situación actual en que se encuentran los inmuebles del gobierno federal para las personas con discapacidad. Con ello, esperamos contar con un diagnóstico que posteriormente permita realizar adecuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad en todos y cada uno de ellos.
Además, se cuenta con un programa de ejecución para accesibilidad de inmuebles federales en el que se ha avanzado en las adecuaciones de inmuebles para hacerlos accesibles a las personas con discapacidad. En ellos se incluyen los hospitales y construcción de rampas, cajones de estacionamiento, adaptación de instalaciones, etc. Cabe hacer mención que los servicios de atención psiquiátrica en sus unidades médicas adscritas cuentan con infraestructura accesible para personas con discapacidad. Es así que el Hospital Infantil de México elaboró materiales de sistema de escritura braille, así como un video que contiene lengua de señas mexicana para personas sordas y relacionados con el mensaje de bienvenida al hospital. Este también se encuentra traducido en 11 lenguas indígenas y ya fue entregado a los amables miembros del comité junto con el dossier de esta delegación. En cuanto a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, me permito comentar que existe la norma oficial mexicana Asistencia Social, prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, la cual contiene disposiciones que buscan que los espacios de asistencia social cuenten con el equipamiento para uso fácil y adecuado para este sector de la población. Para la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el personal encargado deberá estar sensibilizado y capacitado en su ámbito de acción, debiendo contar con una constancia o un documento que demuestre esta preparación. Un aspecto que consideramos importante de esta norma e innovador, el cual se ha visto reflejado en las preguntas del comité, es resaltar la prevención de medidas específicas en caso de evacuación de personas con algún tipo de discapacidad, que puede ser motriz, visual, auditiva, etcétera. De igual forma, en cuanto a la discapacidad psicosocial, México ha reformado tanto la Ley General de Salud y se encuentra pronto a expedir la norma 25 para la atención de las personas con discapacidad psicosocial. Se reformó el capítulo de salud mental de la Secretaría de Salud en sintonía con la Convención, así reconociendo como un mandato de ley los derechos específicos para este sector de la población y en este se establecen, además de estos derechos específicos, situaciones que han inquietado también al comité, como la internación como último recurso. Se establece también la participación de observadores externos en los psiquiátricos, y de esto se hablará más adelante. Esta norma está enfocada dentro de los derechos humanos de las personas con discapacidad y tiene un enfoque comunitario para su reinserción y con un estricto apego a los derechos. De igual forma, se establece el derecho a la confidencialidad de la información del paciente psiquiátrico en este caso. En síntesis, como lo han señalado mis compañeros, y aunado a los avances que tenemos en pro de la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, en materia de salud reconocemos distintos retos como lo son, entre otros, habilitar más espacios públicos para las personas con discapacidad, crear mecanismos de acceso a la información para las personas con discapacidad, concretar el diagnóstico para las instalaciones del sector de salud y accesibilidad para las personas con discapacidad y el reto psiquiátrico. Muchas gracias por su atención. Dando continuidad en la materia de salud, voy a tratar de contestar las preguntas de Teresia Degener, Silvia Kwan y Soledad Cristeras. Sobre el artículo 17, protección de la integridad personal, y referente a las circunstancias de esterilidad forzada, es de señalar que el Estado mexicano, a través de sus diversas dependencias de salud, no promueve las esterilizaciones ni los abortos forzados. Por el contrario, fomenta el respeto más amplio de los derechos humanos. Esto se encuentra establecido desde nuestro artículo 4 constitucional, y también tenemos prohibiciones en la posibilidad de que se presente algún caso aislado de violación a derechos humanos. Esto se invita incluso a los ciudadanos a que promuevan sus denuncias. Esto se encuentra una prohibición en la Ley General de Salud en el artículo 67, específico para la esterilización forzada. Y en materia penal, el artículo 292 establece su sanción y prohibición. En este sentido, es importante resaltar que existen instituciones especializadas, las cuales ofrecen diversos mecanismos para la asistencia, prevención, seguimiento y sanción
de asuntos relativos a la materia en cuestión, tales como el Centro de Equidad, Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, las Comisiones Estatales y Nacional en Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, sin dejar a un lado la Procuraduría Estatales y la Procuraduría General de la República para los efectos de denunciar la posible comisión de un delito. En materia de salud se ha avanzado en el tema de planificación familiar, toda vez que hubo una reforma en 2012 sobre las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas, donde se lleva a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso de la región o comunidades de que se trate. En el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014 y 2018, también se incluye promover la creación de programas de orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad. Asimismo, y retomando el tema de atención psiquiátrica, voy a señalar que sobre el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estado de la República Mexicana, por instrucciones de la Secretaría de Salud, se llevó a cabo una matriz de acciones para su atención, donde pueden destacar cursos de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, así como prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Capacitación que a la fecha se ha dado a más de 700 profesionales de salud mental del Gobierno Federal, mismos que es aproximadamente el 90% del personal. También se han hecho programas de reinserción social para trabajarlos en lo subsecuente. Y por último, se está llevando evaluaciones de necesidades y con base a esto se realicen las gestiones para recursos necesarios. Es de destacar también que sabemos que hay un reto en este sector. Hay que fortalecer los programas de capacitación en todos los profesionales de salud y personal administrativo, supervisión efectiva de la normatividad en la materia y siguiendo el principio pro persona. Asimismo, el Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su rubro de acceso a la justicia, desarrolla programas o acciones para prevenir, proteger y atender a las personas con discapacidad contra la explotación, violencia, abuso, tortura, tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. En el siguiente bloque, en el artículo 25, abundaré más sobre este tema. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más a agregar que de lo que tiene que ver con registros, además de lo ya comentado por mi compañero del DIF, de la campaña que se lleva a cabo para registrar a menores, hay que decir que en la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal se aprobó en el mes de junio de este año que se expidieran actas de nacimiento en sistema braille y el compromiso que existe es el de hacer que esto se replique en las distintas entidades federativas de todo el país. Y dicho ello, le cedo la palabra a Conadis. Muy buenos días, señoras y señores miembros de este comité. Y en primer término, pues para abordar algunas de las preguntas que nos realizaron el día de ayer, para este segundo bloque, voy a ceder en primer término el uso de la palabra a nuestra compañera Juanita Soto, que está por aquí, para abordar el tema.